Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, verso 27. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a proseguir con el estudio de la creación del ser humano. Habíamos avanzado estos 2 días sobre lo que es cómo fue creado el hombre. Pero ahora vamos a avanzar a una parte más importante. Cuando Dios dijo que fue creado, que debería ser creado, que hagamos a imagen y semejanza de Dios. Dios mismo dijo, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros necesitamos entender estas 2 palabras importantes, imagen y semejanza, porque eso después se va a repercutir en la Biblia, que el ser humano es creado a imagen y semejanza, y no que el hombre haga imágenes o semejanza de las cosas que están en el cielo. Es importante que nosotros sepamos los fundamentos para poder entender cómo Dios había creado. ¿Por qué tenemos esta forma? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo? ¿Por qué tenemos esa semejanza hacia Dios? Y esto hay que recalcarlo. No somos igual a Dios. Somos a imagen y semejanza. Vamos a clarificar la idea para que todos nos pongamos de acuerdo y entendamos lo mismo. ¿Qué es imagen y semejanza? Imagen, saqué del diccionario Espasa-Calpe, quiere decir figura, representación de una cosa. Entonces, una imagen es una figura o una representación de alguna cosa. Un ser humano, un animal, esa es una imagen. Semejanza. Semejanza también, con el diccionario Scalpe, dice calidad de semejar, tener apariencia casi igual a la otra persona o cosa. Esto quiere decir que nosotros somos semejantes y que tenemos la apariencia casi igual. Casi igual. Eso quiere decir que somos parecidos, pero no somos iguales. Entonces, es importante que nosotros sepamos estos fundamentos. ¿Saben qué? Cuando Dios creó a Luzbel, el ángel de luz, el ángel que iba a mostrar y nos iba a enseñar aún a adorar a Dios, a adorar a Jesús, a adorar, que se levante alabanzas en esta tierra, ese ángel de luz, no era el luz, sino el ángel de luz, el ángel de Dios. Él un día pensó diferente en su corazón, y creo que mucha gente está pensando diferente. He escuchado algunos pensamientos de algunas personas cuando he tenido la oportunidad de compartir con ellos, de que me dice que nosotros podemos ser dioses o somos dioses. Vamos a escudriñar un poquito este pensamiento, de dónde viene y a dónde nos llevaría. Así que voy a leer esto. En Isaías capítulo 14, los versos 13 y 14 dice con respecto a Luzbel, que después será llamado Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras versiones dice, seré igual al Altísimo. Ellos fueron ángeles creados. Todo lo creado no puede ser igual que Dios, son cosas creadas. Entonces, Luzbel puso eso en su corazón, dijo, subiré a lo altísimo, subiré a lo alto y al lado de las estrellas, al lado de Dios, del Altísimo, y pondré mi trono y seré semejante a Él. Este pensamiento hizo que Dios lo desterrara, que lo sacara de su presencia y lo volviera ese Satanás, ese ángel caído, ese ángel que cae desde el cielo con muchos ángeles, ese querubín, ese ángel de luz, cae y se transforma en Satanás.
El término Satanás traducido quiere decir adversario de Dios o contrario a Dios, aquel que hace contra Dios. No es que lo va a vencer a Dios porque es un ser creado, sino que hace cosas contra Dios. Satanás dice eso. Mire, en el Salmo 100, verso 3, dice algo muy hermoso que los seres humanos debemos reconocerlo plenamente. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Usted puede entender esto? Esto tiene que quedar claramente en nuestro corazón, que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que Dios nos creó y dio la capacidad al hombre de que se multiplicara, se reprodujera. Multiplicaos y sojuzgad esta tierra, fructificadla, que haya muchos habitantes. Eso Dios hizo, pero en este Salmo 100, verso 3, dice claramente que Él nos hizo y no nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a comprender eso, recién nos vamos a dar cuenta que somos seres creados con un propósito y un plan hermoso y divino. Este planeta fue creado para ti, para mí, para las anteriores generaciones. Fue creado para el ser humano, aquel ser humano que también Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Nosotros podemos ser a imagen y semejanza de Dios, pero no podemos ser iguales. ¿Y sabe qué? Cuando Luzbel cae y se convierte en Satanás, su pensamiento es transformado y él se vuelve adversario con Dios. ¿Qué empieza a hacer? Comienza a influir en la gente. Ahora, cuando estaban en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva estaban allá. Y Dios había dado una instrucción que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él, de cierto morirán, les dijo Dios. Y esta instrucción la tenían, pero no se dieron cuenta o no quisieron obedecer. Yo creo que es lo segundo. No quisieron obedecer. Es como hoy en día la gente piensa que no se dan cuenta, fue sin querer queriendo. Y no es así. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos haciendo. Y es importante que nosotros seamos sabios y entendidos para estas cosas. Ahora, ese pensamiento que tenía Luzbel lo va a querer transmitir en la mujer y tristemente lo va a lograr. ¿Sabe qué? Dice que había una serpiente en ese mismo árbol, una serpiente antigua, una serpiente que el diablo había tomado. Entró en esa serpiente y esa serpiente va a tentarla a la mujer, va a tentarla sobre el fruto. Un día yo creo que estaba caminando Eva muy cerca de eso y fue llamada la atención a su corazón por la víbora, la serpiente. Esta serpiente que estaba poseída por el diablo, poseída por ese ángel de luz que ahora era Satanás, que ahora era el engañador, el mentiroso. Él comienza a tomar esto y comienza a hablar con la mujer y le dice a la mujer, Génesis capítulo 3 versos 1 al 5, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios. Mire lo que le dijo. Le dijo la serpiente, el diablo en otras palabras. Le dijo, sabe Dios que el día que tú comas de esto que te prohibió, que te dijo no, tus ojos se abrirán y serás igual que Dios, seréis como Dios. Qué terrible lo que había sembrado a la serpiente en la mujer. La mujer entonces empezó a entender y a pensar que podría ser como Dios.
Por eso he visto muchas personas que hablan y tienen esta opinión con respecto a que podemos ser como dioses, podemos perfeccionar en nuestro corazón, nuestros pensamientos, podemos llegar a una sabiduría tan grande que podemos llegar a ser dioses. Un día vamos a hablar sobre ese tema en extenso para que podamos entender las cosas sobre lo que es ser un Dios. No es solamente poder. Dios es increíble, Dios existe siempre. Nosotros somos seres creados. Ahora también estos pensamientos de que somos dioses viene de la New Age, de la nueva era. La nueva era está impulsando a darle al hombre un pensamiento extraño de que es igual que Dios, que es como Dios. Se puede imaginar que es como Dios. Mire lo que pasó. Satanás puso en su corazón, ¿qué es lo primero que pueden hacer en el pensamiento, en el ser interior? ¿Qué es lo que puede producirse? En Ezequiel 28, verso 6, dice, por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mire, ese pensamiento que hace, ponerlo como corazón de Dios. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Tendríamos que ser dioses creadores y crear de nuevo al ser humano para que sea como Dios. Y Dios no quiso hacerlo así. Usted es un ser que ha sido creado, un ser viviente, un alma viviente. ¿Para qué? Para que viva en esta tierra por la gracia de Dios, y todo lo que ha hecho es para nosotros. Pero ahora, curiosamente, aquí le dice a Satanás, pusiste tu corazón como corazón de Dios. En Ezequiel 28, verso 15 al 16, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuisteis creado. Luzbel fue creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahí es la sentencia de Dios, que lo echa del monte de Dios, lo echa. ¿Por qué? Porque Él había puesto en su corazón como corazón de Dios. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos caer en esa mentira, la cual está dando en el mundo esta enseñanza. Están diciendo que podemos llegar a la perfección de ser dioses, y esto no es correcto. Así Satanás pecó, y la mujer, al creer las palabras de la víbora, también va a pecar. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, tenía el hombre una instrucción, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. O sea, ciertamente morirá. ¿Qué es lo que produjo en esta persona la muerte? Mire, comenzó a pensar lo que le había dicho. ¿Dónde uno tiene los pensamientos? En el alma. ¿Dónde tiene las emociones, la decisión, el decir sí o no? En el alma. Y ahora, ¿qué ocurre? Al desobedecer a Dios, esta persona peca. Es pecar, fue en contra de lo que Dios había dicho, fue en contra de lo que Dios le había mandado al hombre. Por lo tanto, viene una consecuencia que Dios ya se la advirtió, porque de cierto morirás el día que comieres de él. Y va a pasarle algo. Ahora, ¿qué produce el pecado? ¿Qué produce la desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué produce en ese instante en la mujer? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces en ellos se produjo una muerte interna en su corazón. Su alma no murió, pero sí su espíritu. Cuando su espíritu comienza a dejar de funcionar, se queda inactivo, como si estuviera muerto, no puede hacer nada,
entonces el hombre comienza a tener una vida solo de alma y de cuerpo. Comienza a razonar, se mueve por sus pensamientos, sus sentimientos, se mueve por sus deseos corporales, se mueve por su vista, se mueve por sus sentidos, pero nada más que eso, ya no se mueve por su espíritu. Su espíritu está muerto. Entonces, esto produce un daño tremendo en la vida del ser humano. Ahora, mire lo que dice también. Dios nos creó, nos hizo almas vivientes, como habíamos empezado al principio, para pertenecerle a Él. O sea, tenemos nuestro Creador y le pertenecemos a Él. En pertenencia es como, no esa pertenencia de propiedad, de que te ha adquirido con algo, no. Tus hijos te pertenecen a ti. Son tus hijos, no cualquier persona puede llamarlos sus hijos. Este sentido de pertenencia, este sentido de no solo pertenencia, sino dependencia, de convivencia, es que tú tienes con tus hijos, así la tiene Dios. Por eso es el Padre de toda alma viviente. Y esto, mire, dice también en la Biblia, Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mire, aquí dice que usted, si es papá, le pertenece a Dios. Su hijo le pertenece. El alma pertenecen a Él. Son de Él, pero el alma que pecare, esa morirá. Es terrible. Desde el momento que las almas de Adán y Eva pecaron, su relación con Dios se interrumpió. Y aparte, entró una muerte. La muerte pasó a este cuerpo. Y entonces al polvo va a volver. Polvo eres y al polvo volverás. Definitivamente, cuando hay esa relación con Dios, es una relación hermosa. En ese tiempo dice que en el huerto del Edén el Señor se paseaba. El Señor hablaba con ellos, tenía una relación íntegra, total. Pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, muere esa parte espiritual, que es su espíritu. Y entonces el hombre se vuelve un hombre de ánimo, almático. Y esto no lo relaciona con Dios. Por eso usted se puede dar cuenta que las cosas que hace el hombre son de pensamiento, son las ideas, los sentimientos, lo emocional que le lleva. Pero eso no quiere decir que le lleva a la verdad. Y es importante que nosotros creamos. ¿Qué dijo el Señor en Génesis capítulo 6, verso 3? Cuando iba a destruir con el diluvio. Mire esto que dice puntualmente Dios. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es importante que nosotros sepamos que las consecuencias del diluvio trajeron muchas cosas más. No solamente trajo que el hecho de que iban a ser destruidas todas las personas, que se salvaron solo 8 y las demás murieron en el diluvio. No, sino que Dios había dicho que su espíritu no iba a contender, que el Espíritu Santo no iba a contender con el hombre, porque el hombre, que era carne, tenía una vivencia de carne física y carne alma. En otras palabras, se movía de acuerdo a lo que deseaba. Su cuerpo era el que le llevaba, su alma era lo que deseaba, pero ya no le llevaba su espíritu a las cosas correctas. Cuán importante es que nuestro espíritu esté vivo, cuán importante es que nazca de nuevo, porque de esta forma nosotros nos constituimos en personas espirituales. Las personas que no conocen a Cristo, que no han nacido su espíritu, que solo son de alma y cuerpo, son almas vivientes. Y estas almas vivientes están buscando tener una parte espiritual, pero no son espirituales, sino que se relacionan con algo espiritual. Y ahí es el problema, que como no conocemos y el único contacto es a través de nuestro espíritu con Dios, la relación de comunión, entonces nuestra alma busca una comunicación espiritual, y ahí es donde aprovecha Luzbel como mentiroso, como le mintió a la mujer en el huerto. También inventó miles de mentiras que hacen de la gente muy espiritual,
pero no es espiritual, sino que tiene contactos espirituales. Aún ha llegado a decir que los fantasmas se aparecen, que he visto una figura, he visto esto, he visto el otro, y eso es contactos espirituales, pero no tiene nada que ver en la espiritualidad. También, si usted se da cuenta, el espiritismo, ¿qué es? No es una relación espiritual, sino es contacto con espíritus. Por eso también, ¿qué hacen los hombres? Los hombres que no conocen a Cristo y no han nacido su espíritu, siguen viviendo de alma y cuerpo, y entonces se convierten ¿en qué? En un medium, para que el espíritu, pero que son espíritus del diablo, son espíritus inmundos que dice la Biblia, son espíritus de demonios que poseen a la persona y utilizan su alma y su cuerpo para manifestarse a través de la mentira. Esto es importante para que nosotros podamos entender. Ahora voy a ampliar un poquito sobre lo que es carne. Algunos pueden pensar que solo es esta parte humana. No, hay una relación con el alma. Parece que se unieran, parece que estuvieran juntos. Ahora, el apóstol Pablo, a través de la carta a los romanos, nos enseña un gran principio sobre lo que es la carne. En Romanos capítulo 7, versos 18 y 19, escuche lo que dice. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Alguna vez nosotros hemos pensado, voy a poner ejemplos pequeñitos. Yo sé que le ha pasado a usted, me ha pasado a mí y va a pasar a generaciones, que no tengamos un conocimiento y un temor de Dios, que no tengamos nuestro espíritu regenerado. Podemos cometer todos estos serios problemas. Alguna vez nosotros hemos dicho, nunca vamos a dejar a nuestro papito, nunca lo vamos a abandonar, nunca vamos a hacer, pero muchas veces lo hemos hecho. Sin ir lejos, hay lugares de reposo donde hemos ido a dejar a los papás. ¿Y por qué? No es porque son malos, no. Hay algunas cosas que no podemos llevar y tolerar. Hay cosas que no podemos sobrellevarlas. Hemos dicho que no vamos a hacer esto y lo hacemos lo contrario. ¿No? Alguna vez usted ha prometido que no va a ir un fin de semana a tomar, y pasó, se encontró con los amigos y, ay, pero se va a enojar mi esposa, o que tengo que llegar a la casa temprano, y lo cometió. Lo que quiso, bueno, estaba en usted, pensó en su familia, pero no en hacerlo. Y después viene, no, ay, sabes que sí, es que mis amigos me convencieron, sabes que me hicieron tomar ellos. Vienen miles de cosas a nuestra cabeza y queremos justificar lo que no podemos hacer. El hombre, con esa vida de alma y cuerpo, está en una terrible condición. ¿Por qué es una terrible condición? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en ellos. Se constituyeron en pecadores. En otras palabras, ¿qué hace el pecado? Hace que se modifique tu interior y tu exterior. Voy a ponerle este ejemplo. Más se nota en el interior que en el exterior, pero vamos a asemejar como una computadora. Usted tiene una computadora y comienza a trabajar con ella, y como tiene almacenado en la memoria mucha información, cosas que usted necesita, cuando pide un dato, él le proporciona, él le da. Entonces su computadora funciona bien. Pero ¿qué ocurre cuando es cambiada la información o tiene un virus? Entra un virus en la computadora y ya no se comporta igual. Comienza aún a salirse de sus funciones, comienza a borrar archivos, comienza a ejecutar malas instrucciones y comienza a cambiar lo que antes era casi perfecto, ahora comienza a distorsionarse, comienza a desaparecer aún información y aparecen otros archivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El virus ha afectado. Es igual que cuando usted se resfría, su cuerpo comienza a cambiar. ¿Por qué? Comienza a experimentar escalofríos, comienza a tener temperatura, comienza a transpirar, sus fosas nasales se le cierran, o a veces se seca la garganta, tose. Miles de cosas pueden ocurrir mediante lo que le está pasando. Eso está afectando. Ahora imagínese
El pecado, cuando entró en esta persona, murió su espíritu, afectó su alma y su cuerpo. Su alma comenzó ya no a pensar igual, sino que empezó a pensar cosas diferentes. Su cuerpo empezó a responder a impulsos extraños. Hasta empezó a cambiar su naturaleza. Comenzó a desear cosas que son contra naturaleza. Hay un cambio mental, emocional, corporal, aún de las decisiones. Y esto comenzó a cambiar el corazón. Mire, la Biblia nos esclarece en el capítulo 1, verso 27 de Génesis, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después que viene el pecado, Adán comienza a tener hijos. Nace Caín, nace Abel, y después le nace un tercero que se llama Set. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice Génesis capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué cambió? ¿Acaso Dios dijo que ahora los hombres iban a salir a imagen y semejanza de los hombres? ¿No era importante que seamos a imagen y semejanza de Dios? Ahora, Adán ya era pecador, Eva también era pecadora. ¿Cómo era su vida de alma y de cuerpo? Y ahora transmiten eso al nacimiento de su hijo, y su hijo ya no nace a imagen y semejanza de Dios, ya no nace con el espíritu, sino su espíritu caído, y nacen a imagen y semejanza de su papá, alma y cuerpo. Ahora son así, son personas almáticas, son personas que sí. Y entonces ocurre que los papás van a empezar a llevar conforme a sus creencias, van a empezar a influir en los hijos y los van a llevar a lo que creen, a lo que piensan espiritualmente, a lo que practican espiritualmente, a lo que confían, y comienzan a confiar en costumbres, tradiciones, en enseñanzas, en supersticiones, en apariciones, en todo tipo de cosas, y las van a ir transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos, generación tras generación, hasta que puedan morir o desaparecer. Pero si nacen de nuevo a través de Jesucristo, su naturaleza cambiará, porque su espíritu nacerá, se regenerará, y entonces usted tendrá imagen y semejanza de Dios. Se podrá comunicar con Dios y podrá moverse en esta tierra con pensamientos y cosas importantes que Dios ha puesto en su espíritu, que es la conciencia regenerada, la conciencia pura y necesaria para que nos movamos en esta tierra. En otras palabras, lo que decía Pablo, morará el bien en usted, y no solo el bien, sino el hacer el bien. Y esto es sumamente importante, que el ser humano comprenda. Bueno, ha pasado volando el tiempo y vamos a tener que apartarnos hasta el día de mañana. Mañana continuaremos este tema apasionante, y sé que muchas cosas están siendo despertadas en tu corazón. Yo quiero que tú puedas volcar tu vida hacia Cristo, que puedas buscar en la Biblia. La respuesta está también en la Biblia. Tú necesitas nacer de nuevo. Yo sé que lo primero que va a venir en tu mente es cómo nacer de nuevo. Ya te voy a enseñar. Te voy a decir cómo la Biblia dice, porque es importante que tú nazcas de nuevo, y para que después tus hijos también nazcan de nuevo, y los hijos que les van a nacer a tus hijos van a nacer diferentes, con una influencia espiritual de parte de Dios, y no con una alma y un cuerpo que se va a tender a las cosas malas o a sobrevivir con buenas costumbres en la tierra. Quiero que Dios te bendiga. Le pido al Señor que guarde tu vida, tu corazón y tu familia, hoy, mañana y siempre. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga. Amén.